Bueno, podemos conversar de otras cositas mientras llegan los otros chicos. ¿Han podido leer la práctica? ¿Han tenido tiempo para leer la práctica que empezaremos a desarrollar el viernes? Sí, lo estaba revisando, pero no entiendo muy bien, o sea, en qué podría afectar las fallas dentro de cada uno de los pozos y cómo afecta en la construcción de sus curvas de nivel. Vale, lo que yo quisiera es que hicieran las curvas de nivel sin tomar en cuenta esa falla. Como no sabemos cómo trabajar con la falla, haz la curva, trata de hacer las curvas como las que hicimos en los dos primeros mapas, sin importar que está esa falla allí, a ver qué sucede. Vale. El viernes precisamente yo le explicaré cuál es el tratamiento que tenemos que hacer con la falla, ¿no? Ya, y en la nota final, bueno, en la parte de abajo del documento que usted envió, dice el mapa tiene un valor de 0,2 puntos a la nota final de la asignatura. Y Está entonces, malo, es 0,75. Hay un ah, error, ya, hay un error. ya. Si quieren, lo que puedo hacer es volverle a cargar la misma hoja, la edito y la vuelvo a poner hoy con 0,75, pero ese mapa vale 0,75, ¿vale? No, está bien, solo que pensaba que iba a calificar, qué sé yo, el conversatorio o algo así como parte extra de la nota. O No, sea, no, 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 0,75 vale el mapa, cada práctica 0,75. La tarea, ¿qué tal? El resumen escrito que tienen que hacer, ¿se entiende lo que tienen que hacer? ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿No lo han leído? ¿No han tenido tiempo? Bueno, ya llegó Anderson, vamos a continuar, ¿vale? Entonces, ya pusimos a grabar el video, sí, efectivamente. Entonces, estábamos diciendo que la diagénesis era un factor que también era un factor que influía en nuestra porosidad, ¿ok? La factor, y estábamos diciendo específicamente, estábamos analizando el caso, vemos un grano totalmente redondeado, probablemente de origen biológico, y vemos que ese grano internamente tiene una parte vacía, azul, que ya dijimos que esto azul es por un líquido que le inyectamos a la sección delgada, y que nos permite identificar y cuantificar y caracterizar nuestros poros, ¿vale? Pero también hay una parte que voy a dibujar en amarillo, que dentro del mismo grano aparece relleno. ¿Okay? Y de hecho, estos granos que están aquí parecieran tener una forma bastante específica. En unos sitios vemos unos cubos casi que perfectos, unos cuadraditos casi que perfectos. Entonces, fíjense el grano redondo que está a la derecha, fíjense el cubo aquí se aparece de manera perfecta. Entonces, de manera diagenética, nosotros lo que podemos intuir que esta roca, cuando fue depositada, ese fragmento rojo que he marcado allí, era un fragmento sólido y que a través de los procesos diagenéticos lo que hizo fue disolverse. ¿Okay? Él se disolvió en toda la parte, yo no sé por qué mi borrador no está funcionando hoy de la manera que quiero, pero es que quizás vamos a cambiarlo un poco acá. Pero apenas le doy al borrador, ahora sí. Voy a borrar la parte interna. Entonces, ese grano originalmente era completo, rojo, no había porosidad y después los procesos diagenéticos lo que permitieron que él se disolviera. Se disolvió probablemente completamente, originó una porosidad por disolución y después lo que está pasando ahora que dentro de los mismos procesos diagenéticos, el avance de la diagénesis ha hecho que cristalicen ciertos materiales adentro de la misma porosidad. ¿Vale? Está cristalizando y está rellenando el material que fue disuelto. Entonces, esta cristalización está eliminando porosidad ahora. Entonces, la diagénesis, allí vemos prácticamente dos procesos. Uno de disolución que aumenta la diagénesis y uno de recristalización que disminuye la porosidad. Vale. De esta manera vamos a ver otras laminitas que explican un poco esto. Bien.
Entonces, vamos al... ¿Será que se cerró el OpenBoard? O sí parece que mi OpenBoard se cerró completamente. Voy a abrirlo nuevamente. Y vamos a ir exactamente a la lámina donde estamos, ¿ok? Profe, ¿sí está grabando? Sí, se está grabando. Gracias por avisarme, Ale. Ya. Vamos a compartir la pantalla. Vale, ahora sí, volvemos sobre la lámina. Entonces, tenemos que la diagénesis, en conclusión, es un proceso que también afecta o controla la porosidad. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para caracterizar la porosidad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos medir y cómo lo hacemos? ¿Vale? Es esta segunda fase que vamos a hacer aquí. La porosidad se caracteriza, ¿vale? Utilizando diferentes tipos de parámetros. Uno son los tipos de porosidad. Fíjense, en esta lámina que aparecen 6 secciones delgadas, cada una tiene un nombrecito arriba con un nombre de una porosidad. ¿Ok? Fíjense. Vamos desde la porosidad intergranular a la intragranular por fractura, móldica, por disolución e intercristalina. Cada una de esas lo que quiere decir, lo que a mí me interesa es que hay un proceso diferente y que hay un tipo de porosidad diferente. ¿Qué significa una porosidad intergranular? Si yo tengo 2 granos, como el que estoy dibujando, ¿okay?, en rojo y un grano en azul, ¿vale? Entonces la porosidad intergranular es esta que está en verde, ¿okay?, entre los granos. Esa es la porosidad intergranular. ¿Cómo lo ven en la sección delgada? Vamos a aprovechar la sección delgada. Aquí tenemos un grano, aquí tenemos otro, y la porosidad que está dentro de ellos, entre ellos, que estoy dibujando en verde, son la porosidad intergranular. La intragranular se asocia a disolución interna de los granos. Fíjense, vamos a ver este granito que está aquí. Y en la parte interna de ese granito hay un color azul. Es decir, hay una porosidad dentro del grano. Eso es intragranular. Por fractura es fácil, simplemente, fíjense en esta imagen, hay una fractura dentro de la roca y en esa fractura hay espacios porosos. Móldica. Móldica es un caso como específico de la intergranular. Móldica quiere decir que hay un fragmento, en este caso organismos, un contenido biológico, que se están totalmente disueltos. Sabemos que es el organismo porque tiene la forma, el poro tiene la forma de estos organismos, de estos planctónicos que vemos aquí. Y se le llama móldica. Por disolución, en este caso hay una disolución de una matriz o del cemento de la roca, ¿vale?, que está ocurriendo en esta zona de aquí. Fíjense que no tiene ninguna geometría particular, sino que está atacando como una matriz un cemento. Eso se llama por disolución. E intercristalina también es un caso específico de lo que llamamos intragranular o móldica, ¿verdad? Pero en este caso, en vez de ser como organismo biológico, lo que van a hacer dentro de cristales. Aquí hay unos cristales que vemos unas formas bien específicas, ¿vale?, y que están siendo disueltos. Pregunto, ¿cuál de esas porosidades ustedes creen que sea mejor para acumular hidrocarburos? Que al final es lo que nos interesa. Una porosidad intergranular es mejor que una porosidad intragranular para almacenar hidrocarburos o para almacenar cualquier tipo de fluido, ¿vale? ¿Qué piensan ustedes? Sería mejor la Inter. intergranular. ¿Y por qué? Es la segunda parte de la pregunta. Por los espacios entre los poros que hay en la parte externa.
Por los espacios... Por los sí, espacios. la respuesta la tienes, pero puedes ir un poco más específica. ¿Eh? ¿Quién quiere aportar algo más allí? Efectivamente es la intergranular, estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que puntualizar por qué. Acuérdense del segundo parámetro que necesitamos evaluar para la roca yacimiento. Ese es importante. No solamente necesitamos tener porosidad, sino que también necesitamos tener ¿qué? Debido al tamaño del grano. grano es más permeable. Bueno, Por puede ende ser. tiene mayor capacidad ahí de espacio y almacenamiento. Vale, pero ¿qué es lo que nos va a permitir? El parámetro la respuesta que yo estoy buscando es que estos poros que están aquí, fíjense, si yo lo logro trazar con una línea roja, parecieran estar ¿qué? ¿Aislados o se unen? Disculpe, profe, no les... Los poros que estoy trazando, ¿cómo los ven ustedes? Los caminos de los poros que estoy trazando. Es por la conexión de Es los que está poros. pasando el de la basura. Ya. Fíjense, en este caso, en el segundo caso, los poros están restringidos a ciertos lugares. Bueno, aquí hay uno que sí conecta bastante bien. ¿Dónde hay mayor permeabilidad? ¿Acá? ¿O acá? La permeabilidad se define con la letra K. ¿Mal? ¿Dónde hay mayor permeabilidad? ¿En el intergranular o intergranular? Intergranular, porque tiene mayor conexión entre los poros. Vale, eso es todo, ¿ok? Aquí hay mayor permeabilidad, en el caso específico de estas secciones delgadas. ¿Ok? Entonces, una porosidad intergranular va a favorecer a la permeabilidad. ¿Ok? Fíjense, en el caso móldico es más estricto aún, es más notorio aún, mejor dicho. En el caso móldico hay unas porosidades muy bonitas, con una forma muy bonita, que yo les pudiéramos cuantificarla y anda en el orden de los 30-35%. ¿Ok? Pero esas porosidades están aisladas, si se fijan. Están desconectadas unas con otras. Es decir, hay una alta porosidad, pero una baja permeabilidad. Entonces, esto no funciona como roca yacimiento, ¿ok? No es muy buena como roca yacimiento. La primera sí es una buena roca yacimiento, ¿ok? Aquí en este segundo caso, en esta lámina no vamos a discutir mucho el detalle, simplemente son porosidades para carbonato, ¿ok? Podríamos ir uno a uno, no lo vamos a discutir porque muchas de ellas son los casos iguales a las que vimos en la lámina anterior, ¿ok? Fíjense, porosidad intrapartícula, lo único que son porosidad intrapartícula son para rocas carbonáticas, ¿ok? Lo que me interesa es que hay diferentes tipos de porosidades y que estos tipos de porosidades van a ayudar a definir el potencial que tiene la roca como roca yacimiento, ¿ok? El segundo aspecto que debemos definir son el tamaño de poros. ¿Cuál es el tamaño de poros que tenemos? Entonces aquí hay una clasificación simplemente. Tenemos los megaporos, que son con un diámetro mayores a 1000 micras, y los microporos con un diámetro menores a 0,2 micras. ¿Cuál favorece cuál es la que nosotros deberíamos de tener para tener una buena roca yacimiento? Esta que está aquí abajo. ¿Vale? Esta va a favorecer la porosidad y la permeabilidad. Los microporos van a tender a anular la porosidad y la permeabilidad. ¿Vale? Entonces, nuestra roca yacimiento, lo ideal sería buscar megaporos, ¿ok? Rocas que tengan megaporos, macroporos, ¿ok? Otra cosa que debemos describir cuando estemos analizando nuestra porosidad son cómo se presentan los poros. Cómo se presentan, cuando digo cómo se presentan, sí, qué forma tienen, qué asociaciones tienen, qué distribución tienen dentro de la roca. Entonces, ahí hay diferentes maneras de clasificar. Si son la forma, fíjense, tienen forma esférica, tienen forma tabular, irregular, tubular, X, ¿no? O, ¿cuál es su distribución? Están
de forma aleatoria en nuestra roca, están aislados, están conectados, están preferencial. Todo esto tratando de buscar si nuestra roca tiene potencial. Lo mejor para nosotros es que estén conectados, ¿vale? Que nuestros poros estén conectados. Y en este caso pueden ser cualquiera, ¿no? Que sean tubular, ¿vale? Que sean esféricos, nos da igual, pero lo importante es que estén conectados, que no sean aislados. ¿Vale? Aquí abajo vemos unos ejemplos de lo que son una distribución irregular, es decir, los poros están en diferentes partes de la sección delgada, y en este caso vemos una distribución irregular, o sea, el poro está por aquí, y están aislados, están desconectados. Otro aspecto a describir cuando estemos analizando y caracterizando nuestra roca yacimiento en términos de porosidad es el grado de relleno de los poros. Y utilizamos esta laminita cuando empezamos a hablar de diagénesis. Tenemos un poro, ¿vale? Que probablemente todo este era poro y ha sido rellenado por cierta precipitación de cristales aquí. Esto se llama grado de relleno. Fíjense, ahí aquí hay otro poro que está semi-relleno. ¿Vale? En este caso estamos hablando de un relleno parcial. Y en la segunda lámina, la de la derecha, fíjense, originalmente esto era un poro completo, que estoy señalando en rojo, y han precipitado diferentes tipos de cristales de carbonato, principalmente por la forma que tienen, y ha rellenado todo el poro. ¿Ok? Prácticamente aquí hay un poro que está relleno total. ¿Ok? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que en la lámina anterior, donde está la misma imagen, usted dijo algo sobre la cristalización. ¿Sí? Y entonces quería saber, y la litificación. Entonces quería saber en cuál es la mejor para tener una roca de yacimiento. Sí. El proceso de litificación es la conversión del sedimento en roca. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros a medida que sometemos presión y temperatura a nuestro sedimento, ellos van a ir pasando por diferentes procesos físico-químicos que nosotros lo vamos a llamar diagénesis. La diagénesis tiene diferentes etapas. Una diagénesis temprana, una diagénesis intermedia y una diagénesis tardía. Y la diagénesis post-tardía es simplemente el metamorfismo, lo que viene después. Es la conversión de la roca sedimentaria a metamórfica. Entonces, las tres etapas principales de la diagénesis van a estar asociados a rangos de temperatura y de presión. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esos rangos de temperatura y presión y dependiendo de la composición físico-química del medio y de nuestro sedimento, van a ocurrir una serie de procesos dados. ¿Sí? Entonces, por lo menos, lo primero que ocurre en una, más adelante lo vamos a ver, pero lo primero que ocurre en una diagénesis temprana es que los sedimentos empiezan a unirse entre ellos, los granos empiezan a tener contactos puntuales. Entonces, si yo veo una roca con contactos puntuales entre granos, yo sé que está en una diagénesis temprana a intermedia. ¿Vale? Mientras que cuando yo veo que los granos están suturados, tienen contacto cóncavo convexo, ya vamos a ver una imagen más adelante, cuando las vea se las digo, con contacto, vamos a hacer el gráfico aquí para que ustedes no les esté hablando. Un contacto cóncavo convexo es algo así. Voy a exagerar un poco, este es un grano, y el otro grano sería el rojo. ¿Lo ven? Entonces pareciera que un grano se metió dentro de otro en esta parte que estoy señalando, que estoy rayando. Esto es un contacto cóncavo convexo y es típico de una diagénesis tardía. ¿Ok? Mientras que los granos, las conexiones entre granos puntuales, como esta que voy a dibujar aquí, es típico de una diagénesis temprana. Entonces, en cada una de las etapas de la diagénesis hay una serie de procesos que ocurren y que son diferentes. ¿Vale? Entonces, la disolución, el proceso de disolución, ocurre la mayoría de las veces en la diagénesis intermedia a tardía. ¿Ok? Pero a la vez que puede haber disolución, cuando hay disolución, ¿qué es lo que pasa? Que la masa sólida, algún material sólido se disuelve, genera algún tipo de fluido que puede recristalizar, que puede reprecipitar. ¿Vale? Y pueden haber recristalización. Entonces, en el caso de esta lámina, yo, sin ánimos de hacer todo el análisis petrográfico que tenemos unos sedimentos que se depositaron. En la primera etapa probablemente hubo, en la diagénesis temprana a intermedia, hubo esta disolución.
Y la misma disolución de estos cristales hizo que precipitaran otro tipo de mineralogía aquí. ¿Vale? Esto es una recristalización. ¿Vale? Si te fijas en el borde derecho también hay unos cristalitos con unas formas bien específicas, aquí en esta zona que estoy señalando, que también fueron precipitados y que están rellenando un probable poro que había aquí. ¿Vale? Todo probablemente era un poro, pero se está convirtiendo en un relleno de ese poro por unos cristales de carbonato. Entonces, probablemente, después de la litificación, hubo un proceso de disolución y ahora un proceso de recristalización. ¿Ok? No sé si te queda claro un poco esto. ¿Vale? Hay varias cosas que suceden. ¿Ah? Bien. Entonces, precisamente vamos a ver cómo es la relación diagénesis versus la porosidad y la permeabilidad. Vale, fíjense. ¿Cuáles son los efectos diagenéticos que aumentan la porosidad? Los efectos. Disolución de grano. Ya lo vimos. Tenemos un grano. Tenemos un grano. Y este grano, que estoy dibujando en rojo, esto está totalmente disuelto. ¿Vale? Esto es un efecto que aumenta la porosidad. ¿Vale? Aquí hay otro cristal a mano derecha de nuestra lámina. ¿Vale? Probablemente era un cristal que ocupaba esta zona de aquí. Y fue disuelto en la parte de aquí, ¿ok? Y hay una disolución, en este caso de dolomita, es un mineral particular, pero lo que nos interesa es que es el proceso de disolución el que aumenta la porosidad. Otro proceso que aumenta porosidad, las fracturas. ¿Okay? Si la roca se rompe y esta fractura no está rellena, fíjense, hay una zona en esta parte lineal, abierta, rellena por ese líquido azul que le pusimos, que tiene una porosidad bastante alta y que está siendo generada por una fractura. Entonces las fracturas aumentan la porosidad. Fíjense en este caso de un microbarreno que tenemos en escala de mano y vemos que en esta zona, que voy a señalar con una flecha para no taparlo, aparece un color más oscuro que está asociado a un líquido que se le inyectó por la parte superior y que está pasando exactamente por la zona de fractura. Es decir, que hay mayor porosidad y permeabilidad. Los efectos que disminuyen la porosidad, un efecto diagenético. Aquí era la lámina que le iba a mostrar, que le dije, pero se las dibujé en la lámina anterior. Fíjense este grano que voy a dibujar. ¿Vale? Y aquí hay otro grano de un color un poco más oscuro. Y el contacto entre esos granos, fíjense la forma que tiene. ¿Vale? Eso es un contacto cóncavo convexo. Está siendo suturado, está siendo apretujado uno contra otro. Eso prácticamente ocurre en una etapa diagenética tardía. ¿Ok? Es un proceso de compactación tardía. Esto disminuye sobre todo la porosidad. ¿Por qué? Como les decía, si tenemos dos granos redondeados con contactos puntuales, si yo evoluciono este contacto puntual y lo convierto en un contacto cóncavo convexo, entonces disminuyo los espacios que eran porosos, probablemente aquí, ya aquí no existen, ¿vale? Se eliminaron por simplemente un efecto de compactación. ¿Sí? Aquí a mano derecha aparece una laminita que no se ve muy bonita, pero lo que me interesa a mí es simplemente el eje vertical es profundidad y el eje horizontal es porosidad, aumentando hacia la derecha la porosidad. Y fíjense, tenemos una partícula depositada en superficie, un grupo de sedimentos depositados en superficie, cómo evoluciona su porosidad a medida que ella es soterrada. ¿Vale? Esta porosidad tiende a disminuir. Otro efecto que disminuye la porosidad es la cementación. Cementación, el cemento es simplemente como un material que precipita y que une unos granos que están sueltos. En la lámina derecha lo vemos mucho más bonito que en la lámina izquierda. En la lámina izquierda tendríamos que haber visto bastantes secciones delgadas para saber cuál es el cemento,
Pero aquí sí lo vemos, ¿no? Vemos un grano que voy a señalar en rojo. ¿Ok? Vemos otro grano que voy a señalar en azul. ¿Vale? Y aquí otro en azul también. Y aquí otro en azul. Y vemos un material que voy a dibujar en amarillo, que aparece en la lámina en blanco. Este material que está aquí, ¿ok? Es cristales que están precipitando y que están uniendo los granos. Están haciendo la función de unir los granos. Y cada vez están rellenando los espacios porosos. En este caso, no tiene epoxi, pero esto que está aquí en rojo es porosidad, ¿vale? Esto que está aquí en negro es porosidad. Estos son porosidades. El cemento que está precipitando está rellenando la porosidad. ¿Vale? Y al estar precipitando en los espacios porosos, está disminuyendo la porosidad. ¿Vale? En el caso de la lámina de la izquierda, ahora que ya vimos la otra que era más sencilla, aquí también vemos el mismo efecto. Vemos un grano, vemos otro grano, y esto que está en el medio es cemento. Es lo que llamamos nosotros cemento. Es un material que actúa como una pega y que precipita en la zona donde habían poros. Aquí está haciendo que la porosidad disminuya. ¿Vale? Por aquí hay un remanente todavía de porosidad. Fíjense si lo logran ver. Y algunos otros por aquí. Otro efecto que disminuye la porosidad es lo que llamamos deformación de granos dúctiles. Los granos dúctiles, que son las micas, ¿okay? Nosotros le llamamos granos dúctiles. Las micas como moscovitas, biotitas. ¿Por qué le llamamos granos dúctiles? Porque son granos que no se fracturan. Son granos que cuando son sometidos a presión, a efectos de compactación, se deforman. Fíjense, aquí vemos un grano dúctil para que vean a lo que me refiero. Estas laminitas que ven aquí, que ven como una fibra, esto es un grano dúctil. Miren la deformación que está haciendo, ¿vale? Si fuera un cuarzo, se fracturada, mientras que esta lámina de mica simplemente tiende a fluir hacia los espacios donde haya espacios vacíos. Y esos espacios vacíos son los poros. Entonces, la deformación de los granos dúctiles va a tapar la porosidad, ¿vale? Es como si agarráramos una plastilina, la aplastamos entre nuestros dedos y la plastilina va a tender a fluir entre los espacios que queden vacíos entre los dedos, ¿vale? La aplastamos en nuestra mano. La plastilina va a tender a salir por esos espacios vacíos. Eso es lo que hace los granos dúctiles también. Se mete por los espacios porosos y los disminuye. Entonces la porosidad tiende a disminuir. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Profe, una consulta. ¿Estos granos dúctiles o como mencionaba la mica moscovita son resistentes a digamos, a la meteorización o no tiene nada que ver eso? No. De hecho, las micas sí son resistentes por su estructura laminar a la meteorización, pero no tiene nada que ver con la meteorización, ¿vale? Tiene que ver más que todo es con la presión que se le somete a los sedimentos, ¿vale? Ya. Listo. Esa deformación que ocurre. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos otro efecto que disminuye la porosidad y es un efecto que llamamos estilolita. Este es el nombre técnico, digamos. Es un efecto de presión-solución. Cuando nosotros agarramos los sedimentos y empezamos a compactarlo, a litificarlo, pueden haber generación de fracturas, como estas que están aquí, pero generación de fracturas que a la vez hay precipitación de un fluido internamente. Fíjense, aquí estoy siguiendo, es como un electrocardiograma, estoy siguiendo la estilolita principal. ¿Ok? Entonces, este tipo de eventos ocurre con una diagénesis tardía y disminuye la porosidad de la roca porque está uniendo sedimento. Ya no es un evento diagenético pero sí hablamos de lo que son profundidad y porosidad y vemos que, como habíamos dicho en la lámina anterior, tenemos un sedimento de superficie. A medida que ello es sometido o llevado a profundidad, esa porosidad va a disminuir. ¿Vale? Aquí vemos dos tipos de roca, en este caso diferentes tipos de roca. Esta es una arenisca cuarzosa, esto es una arenisca feldespática o arcosa. ¿Vale? Son curvas experimentales hechas para diferentes tipos de roca. ¿Vale? Aquí vemos una huaca y una grey huaca. ¿Ok? Entonces, para nosotros nos quedamos con
con el evento de que la porosidad primaria siempre va a ser mayor a la porosidad que vamos a obtener después de formar la roca. La porosidad de aquí, la porosidad primaria, es la porosidad del sedimento. ¿Vale? Medida que Entonces, profe, una pregunta. sí. Entonces sería que mayor profundidad va a disminuir la porosidad Sí, teóricamente sí. teórica. Teóricamente sí. Lo que sucede es que a mayor porosidad, a mayor profundidad también podemos tener eventos diagenéticos que aumenten la porosidad. ¿Vale? Pueden haber generación de fracturas, pueden haber disoluciones. ¿Vale? Entonces, no es directo, no hay una relación directa, hay toda una línea de investigación en torno a eso, a decir cuáles son las profundidades, hasta qué rango de profundidades tenemos tales y tales tipos de porosidad. Pero no es directo, ¿vale? Hay que caracterizarlo, hay que estudiarlo un poco, pero no es directo decir, a 3.000 metros de profundidad no tengo porosidad. No. O tengo tanto de porosidad. O una roca que está expuesto a 5.000 metros tiene menor porosidad que otra que está a 2.000 metros. Solamente y únicamente si es la misma roca, si tiene el mismo medio sedimentario, ¿vale? Y si ha sufrido las mismas condiciones de presión y temperatura. Y lo único que hemos variado es la profundidad. Allí pudiéramos llegar a decir y a validar lo que es esta curva. ¿Sí? Vuelvo y repito. Esta curva es un sedimento aquí que ha sido sometido a diferentes presión y temperatura, pero es el mismo sedimento, ¿vale? No ha variado nada su composición química. ¿Vale? Es el mismo sedimento. Nosotros sabemos que verticalmente una roca tiene variabilidad lateral de fase, variabilidad vertical y lateral de fase. ¿Sí? Entonces es imposible que si nosotros, nuestra formación hollín, que tenga 1.000 metros de espesor, es imposible que el sedimento que está en la parte del tope de la formación hollín tenga la misma composición química que el sedimento que está en la base, por comenzar por allí. Entonces la porosidad no va a evolucionar igual en el tope que en la base. ¿Vale? ¿Sí se entiende, Catherine? Sí, profe, sí, ya la entendí. Vale. El laminito de la derecha simplemente lo que hace es comparar cómo evoluciona la porosidad de una arena a la porosidad de una arcilla. Vale, fíjense que la porosidad de la arcilla, en principio, que tiende a ser mayor, por las mismas características que le decía, tienden a apilarse más rápidamente, a haber contactos más allá que puntuales y deformación de los granos, entonces la porosidad va a ser menor que en una arena. ¿Okay? En términos generales. Aquí hay unas porosidades típicas de diferentes tipos de roca, ¿vale? Fíjense, tenemos rocas volcánicas, calizas, tenemos arenas, conglomerados, ¿vale? Y tenemos unas características texturales de alguna de ellas. En el caso de la arena, bien seleccionada y poco cementada, pobremente seleccionada y abundante cemento. Entonces la porosidad, por supuesto, en este caso va a ser menor que una arena bien seleccionada y poco cemento. ¿Ok? Tenemos porosidades en rocas volcánicas que ustedes las conocen muy bien. Si no está fracturada, entonces las porosidades son muy bajas. Si está fracturada, las porosidades van a tender a aumentar. ¿Vale? En rocas intrusivas, las porosidades van a ser, al menos que esté, inclusive en esta que está fracturada son muy pocos, ¿no? Pero en rocas intrusivas principalmente los rangos de porosidad son muy bajos. ¿Ok? Y aquí abajo en rojo lo que vemos son sedimentos, ¿vale? No se confundan, no son rocas, estos son sedimentos. Entonces por eso es que siempre los sedimentos son más altos que la roca como tal. Entonces, ¿cuáles son nuestras mejores rocas para tener porosidades? ¿O dónde vamos a buscar hidrocarburos? Acá, arenisca, conglomerado, caliza, ¿vale? La parte de la izquierda la podemos eliminar. Buscaríamos porosidades que anden, podemos poner este cutoff aquí o esta línea de corte. Todo lo que esté hacia la derecha, ¿vale? Por encima del 15%. Va a depender mucho también
de qué, cuánto cuesta hacer el pozo, cuál es el fluido que tenga, pero bueno, vamos a poner algunos valores, ¿ok? Vamos a buscar porosidades de 15%. Profe, una consulta. Existen unos tipos de conglomerados que ya son bien como consolidados. O sea, ya, bueno, yo he visto que no tienen casi poros. ¿Ese tipo de rocas serían buenos como roca yacimiento? Es que los poros prácticamente no vamos a ver a secciones delgadas, ¿no? Lo tenemos que ver, no lo vamos a ver a la, ¿cómo se dice? A escala de mano. Lo tenemos que ver a escala de microscopio, ¿vale? Ah, ya. Ya, ok. Vale. Porque si para hacer una roca tienen que estar consolidados, ¿ok? Pero tenemos que verlo en el microscopio para ver si tiene poros o no. Fíjense que aquí aparece los conglomerados, en el caso, pero sin consolidar, los sedimentos conglomeráticos, ¿ok? Esos que vemos en el río, esos son sedimentos de este estilo. Pero nosotros en este caso es la roca conglomerado, ya debería estar consolidada. Entonces, no necesariamente los poros los vamos a ver a simple vista, ¿vale? Tenemos que ver en la escala microscópica. Ujú. Vale. Entonces, aquí hay una clasificación de lo que son poros para nosotros manejar números, ¿no? Decía, como la porosidad es una medida de la capacidad de almacenamiento de la roca yacimiento puede ser clasificada de acuerdo a esta propiedad. Entonces, tenemos una roca regular y tenemos el cutoff que yo le dije del 15%, ¿ok? Para saber que es una roca buena. Mayor al 20% es una roca muy buena. Entre el 15 y el 20 es una roca buena. Para nosotros 15% está bien, ¿ok? Ahora, un parámetro aquí importante o una reflexión importante es lo que nosotros llamamos representatividad de la muestra. Esto lo hablamos con la roca madre también y con la roca yacimiento también tenemos que hablar. ¿Vale? Y con todos los análisis experimentales que hagamos en diferentes disciplinas siempre tenemos que estar pendientes con nuestra representatividad de la muestra. Estamos hablando que necesitamos caracterizar porosidades en un medio, ¿verdad? Compuesto por una roca que tiene un espesor X, ¿vale? Vamos a poner 100, 200 metros de espesor. Y nosotros estamos caracterizando su porosidad con una sección delgada, que es una laminita que mide 2-3 centímetros de ancho por 2-3 centímetros de largo por 30 micrones de espesor. Entonces, imagínate que esto es como que nosotros tuviésemos, nuestro yacimiento fuese esto que está en este cubo. El tamaño de nuestro yacimiento, aquí lo dice, 2 kilómetros, ¿vale? Creo que la escala vertical, la escala horizontal no la dice. Pero imagínense que nosotros tenemos un campo de productor de hidrocarburos que esto es todo el Parque de la Carolina. ¿Vale? Para nosotros este es nuestro yacimiento de hidrocarburos. Todo el Parque de la Carolina. ¿Vale? Entonces, ese Parque de la Carolina, nosotros vamos a ver que internamente nuestro yacimiento, que es este que está aquí, en negro, ¿vale? Tiene una configuración, ¿vale? Interna de arreglo de roca, de fase sedimentaria, que lo vamos a llamar escala de yacimiento. Y nosotros vamos a caracterizar la porosidad del yacimiento a través del análisis de secciones delgadas. ¿Ven? Aquí está más o menos 2 milímetros de escala. Entonces, tenemos una muestra de 2 milímetros que queremos caracterizar algo a escala de yacimiento que mide 2 metros y que a la vez queremos caracterizarlo para todo el campo de petróleo que mide escala de 2-3 kilómetros. ¿Ok? Entonces, ojo con solamente analizar una sección delgada y decir, esta porosidad que yo veo es toda la porosidad del yacimiento. Hacer esta flecha que está aquí, hay que ir con mucha cautela. ¿Ok? Tendríamos que hacer varias secciones delgadas para tratar de definir de la mejor manera nuestro yacimiento. Y después que tengamos varias secciones delgadas, entonces tratar de definir la porosidad de nuestro campo de petróleo, ¿ok? Sabiendo que hay